Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad de Continente CI, en donde vamos a compartir, ¿cierto?, los resultados de la encuesta iberoamericana de comunicación interna que hicimos este año, ya a un nivel mucho más amplio de esta encuesta que venimos desarrollando desde el año 2012. Así que vamos a ir esperando unos minutos que vaya ingresando más de los participantes de toda Latinoamérica e Iberoamérica y partimos. Aquí nos están saludando desde República Dominicana, Ingrid López, aquí Eduardo desde España, para que nos vayan contando desde dónde están conectados para compartir estos resultados y después comentarlos, ¿cierto?, con este interesante panel que hemos convocado hoy. Marcela Ospina también desde Barcelona. Gilda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí desde Chile. Carla también desde República Dominicana. Loreto de Chile. Manuel de Chile. Astrid desde Argentina nos saluda. Qué bueno tener esta amplitud, ¿cierto? Y poder hoy conocer esta mirada amplia de lo que está pasando en distintos países. Marianela de Chile, un gusto saludarte. Juan Pablo García de Costa Rica, así que muchas gracias también por acompañarnos. Valentina, querida Valentina desde Concepción. Sí, Gloria Moreno de Barcelona también. Ya nos estamos sumando. Creo que ya vamos a ir dando inicio porque tenemos una jornada muy, muy interesante. Así que quiero volver a saludarlos a todos de los distintos países donde nos acompañan hoy. Como les comentaba, la encuesta de comunicación interna la desarrollamos en la consultora interna desde el año 2012, partimos haciéndola en Chile, lo fuimos ampliando, siempre hemos tenido una participación un poco más amplia. El año pasado la hicimos en conjunto con Perú, gracias al apoyo de la consultora Apoyo Comunicación. Y este año, que le hemos dado la bienvenida a la Red Iberoamericana de Comunicación Interna, hicimos esta encuesta a nivel iberoamericano por primera vez. Y así que hoy vamos a compartir estos resultados y además vamos a tener un panel muy interesante donde está representada varias grandes empresas, tanto de España, de Argentina y de Colombia, a cargo de toda América Latina. Ahí ya vamos a ir viendo más detalles, igual están viendo a los participantes en la pantalla. La idea es compartir, ¿cierto?, a partir de estos resultados, sus impresiones, cuál es la visión desde la experiencia de cada uno, y después vamos a tener, por supuesto, preguntas del público. Así que paso ahora con Luciana de Oxian, que es parte de esta red, para que nos hable un poco de Continente CI. Luciana. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Lu. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como les dijo Susana, esta es nuestra bienvenida. Voy a hacer una pequeña introducción respecto de lo que es Continente CI.
Yo soy Luciana Orecchio, directora de comunicación en Oxian Cross. Estoy muy contenta de estar con ustedes como parte del continente CI. El 60% de los problemas de comunicación en las empresas son debido a la falta de comunicación interna, dice una famosa frase que todos conocemos. Pero nosotros sabemos muy bien un aspecto clave en este punto, y es que muchos de los problemas de comunicación en las organizaciones, sean o no de estas, sí se resuelven a partir de la intervención de la comunicación. En el último tiempo, a raíz de los cambios acelerados que trajo la pandemia de COVID-19, los líderes de comunicación interna hemos cobrado un rol realmente fundamental. Desde la importancia de fortalecer la cultura organizacional, la intervención con habilidades blandas en nuestros equipos, la aceleración con tecnologías digitales o metodologías ágiles, la importancia del manejo de crisis. El brillo que posee nuestro rol viene teniendo un lugar destacado en las mesas de decisión, pero sin dudas que hoy este lugar tiene una oportunidad única, que se potencia en dimensión y alcance. Por eso, estas tres organizaciones, Internal Comunicación Interna, desde Chile, Put People and Comms desde España, y Oxian Cross desde Argentina, nos unimos con el propósito de ser una potencia comunicadora que vincule saberes y experiencias para empoderar a cada líder y a sus equipos, poniendo en agenda los aspectos relevantes de nuestra disciplina. ¿Y cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que perseguimos? Nosotros queremos generar una fuerza estratégica y colaborativa para poner a la comunicación interna en un lugar trascendente en todos los equipos, en todas las organizaciones. ¿Y qué es lo que perseguimos? Nosotros buscamos generar conocimientos, espacios de intercambio, de generación de conocimiento a nivel iberoamericano y, por qué no, internacional. Queremos lograr ser un espacio de reflexión en este entorno de cambio constante que nos desafía. Queremos permitir a cada miembro intercambiar nuestros conocimientos y habilidades para lograr mejoras en sus equipos, en nuestras organizaciones, de cada uno de sus mercados. Y a la vez lograr ser referentes internacionales en el ámbito de la comunicación interna. Así es que somos Continente CI, la red iberoamericana de comunicación. En este momento, Natalia, que es parte también fundamental de nuestro equipo, allí desde Internal Comunicación en Chile, está compartiendo el link de nuestro nuevo sitio, al cual pueden acceder luego de esta presentación y ya sumarse a esta red, que luego de este espacio que estamos compartiendo ya vamos a empezar a subir contenidos y a compartir nuevas instancias para poder estar vinculados en lo que sigue del tiempo. Decimos que cada persona es un territorio de palabras y unidos hacemos un continente de comunicación. Así estaremos juntos en este camino. Les doy la bienvenida y le dejo la palabra a Susana, que va a contarnos en detalle los resultados de la encuesta. Muchas gracias, Luciana, por esta presentación, ¿cierto?, de este territorio de comunicación justamente que queremos formar y que no tenga límite, que no tenga fronteras y que nos ayude a hacer crecer, ¿cierto?, esta disciplina que yo siempre digo que tengo la suerte de trabajar en aquello que me apasiona. Así que claramente todos los que estamos aquí es porque tenemos pasión por la comunicación interna. Voy a compartir entonces los resultados de la encuesta que actualmente tenemos a nivel iberoamericano, así que vamos a ir conversando, ¿cierto?, sobre la información que detectamos en esta encuesta, que ya tiene su historia desde el año 2012. En primer lugar, agradecer al equipo que estuvo detrás de este trabajo. Yo siempre digo que yo estoy aquí de cara a ustedes, pudiendo presentar, ¿cierto?, y compartir temas en comunicación interna, pero tengo todo un equipo atrás de Internal, muchos de los cuales están conectados ahora, a los que siempre agradezco, porque si no, no podíamos estar compartiendo, de hecho, este estudio. Y, por supuesto, agradecer a todos quienes contestaron,
quienes participaron desde los distintos países, también, por supuesto, a los integrantes de la red Continente CI, que hemos impulsado, ¿cierto? Y hemos hecho más grande esta encuesta hoy. Son BOT, People and Comms España, Oxian de Argentina y el equipo de Internal en Chile, y también la colaboración de apoyo comunicaciones desde Perú. Y por supuesto al equipo, como siempre digo, todo el equipo internal, pero especialmente aquellos que trabajaron, que desde el día 1 hasta estos resultados diseñados que vamos a ver ahora, en donde está Belén Valenzuela, Javiera Melero, Néstor Hidalgo, Cristian Cárdenas, Joaquín Ruiz, y por supuesto a la máster que nos guía en todo este trabajo desde la perspectiva de Internal, a Natalia González, que también nos acompaña hoy. Así que muchas gracias por hacer posible este estudio. Como les comentaba, esta encuesta, que es la 9ª versión de la encuesta de comunicación interna, tuvo hoy un alcance mucho más grande y llegamos a contar con la participación de 550 profesionales de la comunicación interna, ¿ya? Y si bien tuvimos respuesta de 12 países, que es muy bueno y muy significativo, aquí vamos a ver concentrado solo 6, que fueron aquellos que tuvieron mayor alcance y mayor participación. Si no, tendríamos mucha dispersión de resultados. Vamos a ver que igual en algunas vamos a ver bastante dispersión, pero es bien interesante ver el número global y también la comparativa y las diferencias que se nos pueden dar en los distintos países. Vamos a partir por quienes participaron, hacer una mirada de estos participantes. La mayor cantidad de participantes que tuvimos fueron de Chile y de Perú. ¿Ya? Recordemos que el año pasado nosotros habíamos hecho la encuesta ya con Perú, así que ya teníamos también una historia ahí que nos acompañó. Y también contarles que el año pasado tuvimos 381 participantes y actualmente en este estudio tuvimos 516, así que es bastante interesante cómo va creciendo. Esperamos que el próximo año crezca aún más. Y aquí pueden ver los porcentajes de participación, ¿cierto?, de estos 6 países que elegimos para compartir resultados, que es Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú. ¿Cuál es el rango de edad? Y quisimos poner este indicador porque es bien interesante ver que son bastante jóvenes. Yo podría decir que somos bastante jóvenes, pero me escapo, ¿cierto?, de esta media. El 71,7% de las personas que contestaron esta encuesta y que trabajan y están alrededor de la comunicación interna en estos países tienen entre 25 y 45 años. Es decir, tenemos una gran cantidad de millennials, incluso un poquito de cierto límite con centennials, y generación X, ¿ya? Así que ahí ven la dispersión, así que un público bastante joven el mundo de las comunicaciones internas, y que también se condice con que es una disciplina, dentro de todo, bastante joven dentro de las comunicaciones en general. En términos del género de los participantes, y tampoco nos sorprende, ¿cierto?, el 71,9% son mujeres, y no es raro porque ya hemos visto la tendencia desde hace, yo diría, 20 años, de muchas más mujeres que estudian comunicación o las distintas carreras que se relacionan con la comunicación interna. De todas maneras, tenemos un 27,9% de participantes varones de los distintos países. Cuando les preguntamos en esta encuesta en qué tipo de empresa o sector económico se desempeñaban, aquí nos apareció, ¿cierto?, bastante alto el ámbito de servicios empresariales y profesionales, esto tanto en Argentina, Perú, España, también en Chile. En el caso de Colombia, los rubros que más participaron fueron educación, servicios de salud y transporte, y en el caso de México, servicios financieros, ¿ya? O sea, no fue totalmente parejo la cantidad el tipo de rubro, empresas que participaron, pero tenemos algunas que destacaron más. Cuando les preguntamos cuántas personas trabajan en tu organización, aquí hay un número bien interesante, por lo menos en el caso de Chile, que tenemos comparación con el año anterior.
en donde tenemos un 50.3% de las empresas que participaron que tienen más de 1.000 empleados. Este es un número que también no debiera sorprendernos mucho pensando en que las empresas que tienen más presupuesto y más posibilidad de tener áreas de comunicación interna y estar invirtiendo, ¿cierto?, en comunicación interna, son aquellas que tienen más trabajadores y que, como vamos a ver después, tienen más dispersión geográfica también, tienen más necesidades, ¿cierto?, y más dolores en torno a la comunicación. Y para que tengamos un comparativo, en la primera encuesta que nosotros realizamos el año 2012, solo un 32% tenía, de estas empresas que participaban tenían más de 1.000 empleados, ¿ya? Y eso también aquí, si vemos algunas de las descripciones, también tenemos en el caso de Colombia 154.55 y un 50% de las organizaciones en el caso de Chile tienen más de 1.000 empleados. Así que es un número bien interesante. Y aquí vemos la descripción a nivel de países, donde si vemos la mayoría de los países en donde tenemos la información, la mayoría de los participantes tienen más de 1.000 empleados en sus empresas. Solo nos cambia un poco la perspectiva en Argentina, donde la mayor cantidad de participantes vienen de organizaciones más pequeñas, de menos de 20 empleados, y después tenemos, ¿cierto?, un segmento entre 21 y 100 empleados. Quisimos saber cómo era la dispersión geográfica de estas empresas, y esta es la respuesta, ¿cierto?, general de los 6 países, y vemos que la mayoría está con dispersión en 3 o más ciudades, lo que también se condice con la necesidad, ¿cierto?, de generar una comunicación interna mucho más efectiva. Después tenemos un 35% que tiene operaciones solo en una ciudad. Vamos a ver ahora el segundo capítulo sobre el área de comunicación interna. Y la primera pregunta que les preguntamos es si existe un área de comunicación interna, porque podemos, ¿cierto?, comunicar y estamos siempre comunicando a las organizaciones, pero puede que no necesariamente haya un área. Y aquí vemos una pequeña baja en la comparación de Chile, ¿cierto?, del año pasado, ¿cierto? Sí, lo vemos acá. Tuvimos el año pasado un 75% de las empresas tenían un área de comunicación interna, actualmente dice que solo un 70.7%, y eso también nos pasó en el caso de Perú, que también tenemos comparativos, que también bajó un poco. Podría ser, ¿cierto? Podríamos pensar que esta baja tiene que ver un poco por la crisis que sufrimos y que estamos todavía viviendo en torno a la pandemia. Porque si bien la comunicación interna dio varias oportunidades durante esta crisis, también hubo muchas organizaciones que tuvieron que disminuir costos y presupuesto, y puede que ahí se nos hayan achicado. Y en general podemos ver que el país que dice que tiene menos áreas de comunicación interna es Argentina, y que se condice también porque la mayoría de las empresas que participaron son empresas más pequeñas que no necesariamente tienen un área. ¿De qué gerencia depende el área de comunicación interna de tu organización? Esta es una pregunta que muchas veces me preguntan en presentaciones, en charlas o en clases, sobre dónde debe estar el área de comunicaciones. Mi respuesta siempre es que no importa dónde estemos, tenemos que ser estratégicos, estemos en el área que estemos. Ahora, si vemos, hay un 46.7% de los participantes que dicen que el área, los que tienen área, ¿cierto?, está en recursos humanos, y en 24.9% en asuntos corporativos, y después ya baja un poco al 15% de la gerencia general. Hubo una tendencia en algunas de las encuestas anteriores en que vimos que las áreas pasaron de recursos humanos a asuntos corporativos, como en el año 2014-2015, y ahora hemos tenido una vuelta hacia recursos humanos. Ahora, si vemos los países, vamos a ver que tenemos algunas diferencias, y nos encontramos con una diferencia más notoria en Colombia,
¿cierto? Donde el 50% de las áreas de comunicación interna están en comunicación corporativa o asuntos corporativos. Yo diría que es la más distinta, y un poco España, donde también tenemos una mayor cantidad en asuntos corporativos que en recursos humanos. ¿Ya? También vemos mucha más dispersión en este sentido en México. ¿Quién está a cargo de esta área de comunicación interna? Nosotros esta pregunta, como decíamos, la hacemos desde hace 9 versiones anteriores, y del año pasado a este, en el caso de Chile, vimos un aumento de periodistas en el área. Sabemos que no en todos los países tenemos las mismas carreras, ¿cierto? En algunas partes se estudia comunicación. Como tal, nosotros, en el caso de Chile, los periodistas son también licenciados en comunicación social. Entonces no hay dos carreras como sí pasa en Perú y en otros países. Y aquí vemos que en general, en la mayor cantidad, en el caso de Chile, Colombia, México y España, tienen la mayor cantidad, ¿cierto?, que son periodistas o licenciados en comunicación social, y en el caso de Argentina ya nos baja un poco, y en Perú también. ¿Cuántas personas trabajan en el área de comunicación interna? Y aquí el color morado que ustedes pueden ver, voy a poner aquí el marcador, el resaltador, ¿cierto? El color morado que tenemos más grande en Colombia y más grande en España, es donde observamos las áreas de comunicación interna más grandes, ¿ya? Con 5 o más personas. ¿Ya? También tenemos que ver de la cantidad de trabajadores, que también vimos que igual teníamos una gran mayoría de empresas con más de 1000 trabajadores. Después sigue Chile, ¿cierto? O sea, perdón, Argentina y Chile, bastante parejos con la cantidad de áreas de comunicación interna con 5 personas o más, pero también tenemos que en Argentina, y que vimos que las empresas eran más pequeñas, una sola persona en el área, que es el de color amarillo, ¿cierto? Y donde tenemos todavía mucha incidencia, igual en España, en Perú y en Chile, de áreas de comunicación internas que son unipersonales, ¿cierto? Que son una persona que nos toca ver en muchas organizaciones que hacen magia para poder hacer todos los requerimientos de las áreas de comunicación interna. Vamos a ir ahora a revisar el rol de la comunicación interna en relación a la estrategia de la organización. Y aquí les preguntamos cuáles son las principales tareas que cumple el área de comunicación interna, ¿ya? Y si vemos, y esto yo lo cuento y lo revisamos año a año, siempre nos aparece en nuestra principal tarea una parte muy táctica, que es enviar mailings. Y si vemos, y en el caso de Chile aumentó este año este indicador, que se puede condecir con la cantidad de información a nivel digital, ¿cierto?, que tuvimos que enviar en términos de cuidado de las personas. Así que no es raro que este año haya subido este punto de que enviamos muchos mailings. Lo importante es que no solamente enviemos mailings, o que estos mailings que enviemos estén conectados con focos comunicacionales y con estrategia organizacional. En segundo lugar, y ya mucho más positivo, porque este es un tema que ha ido avanzando, planificar la comunicación interna, ¿cierto? Con un 83% del total general. Y en tercer lugar, con un 73%, apoyar la estrategia de la organización. Entonces, aquí vemos que hay algunos aspectos que se escapan un poquito más abajo, y aparece, ¿cierto?, la creación de contenido para redes sociales en Argentina y en Perú, más destacado, y actualizar la intranet en España con un 77.4%. ¿Ya? Aquí todavía tenemos mucha mezcla entre lo más táctico u operativo y la visión, ¿cierto?, más de estrategia y de planificación. Y aquí, como les contaba, en el caso de Chile, que lo comparamos con el año anterior,
La tarea envío de mailings pasó de 56.3 del año 2020, comienzo del 2020, ¿cierto? Prepandemia, o justo en el límite, a un 91.7 en el comienzo de este año, que aún estamos en tiempo de pandemia, así que puede que, ¿cierto?, haya tenido un impacto esta gran necesidad de información, y sabemos que a veces desde los mailings saturamos un poco, pero en el tema de cuidado de las personas fuimos majaderos, y seguramente le está pasando a muchas organizaciones hoy que han tenido que volver a buscar esta información de inicio de la pandemia. Por lo menos en Chile estamos con un confinamiento muy fuerte nuevamente. Y aparte de decir cuál es la tarea principal, que vimos que era más táctica, les preguntamos cuál es el objetivo principal que debiéramos cumplir, ¿cierto? Como área de comunicación interna, como comunicadores internos. Y aquí viene claramente una mirada mucho más estratégica, donde en primer lugar aparece fortalecer la cultura de la organización, con un total de 85.9 y con indicadores muy altos en todos los países, un pelito más bajo Argentina, pero en general muy relevante esta tarea. Después tenemos lograr el alineamiento estratégico, mucho más alto, ¿cierto? En Chile esto aparece como necesidad. Acompañar la gestión de cambio, ¿cierto? Que vemos desde Colombia, España, México, Perú y Chile muy alto, todo sobre 60%. Informar temas claves de empresa, en Colombia y México más alto, ¿cierto? En España, y contribuir a mejorar el clima laboral, otro aspecto que aparece muy alto en Colombia. Así que aquí tenemos que, si bien nos centramos, ¿cierto?, en tareas tácticas, estamos, me imagino, con la visión de que este día a día que tenemos, ¿cierto?, muy fuerte, esté apoyando estos objetivos que colaboramos para que las organizaciones sean más exitosas. En esta pregunta vimos si las empresas tienen, ¿cierto?, un área, una agencia de comunicación que los ayuda, ¿cierto?, una agencia especializada que los ayuda externamente a realizar sus tareas diarias. Y aquí tenemos un aumento bien interesante de la ESIC 2020, en donde tuvimos en Chile, esto es el número de Chile, un 29% de empresas que tenían una empresa asesora externa, y hoy tenemos un 48%. También, ¿cierto?, se puede ver a esta gran necesidad que vimos de comunicar internamente a través de esta situación de crisis que hemos tenido. Y además, si vemos, muchas organizaciones a partir de la crisis tuvieron que redefinir estrategia, redefinir cómo comunicamos el propósito. Hubo muchos cambios en ese sentido, y también desde esa perspectiva se buscó más apoyo de agencias externas. En términos de los países, tenemos en total un 40,6% de estos 6 países que sí tienen agencia que los apoya externamente, y donde este número se ve más alto está en Chile y en España, ¿cierto? Y el más bajo es en el caso de México, que solamente un 20% dice tener una agencia que los acompaña en las tareas. ¿Y cuál es la labor principal que genera, que realiza esta agencia que los apoya? Tenemos en un 81% diseño y en un 66% un apoyo desde el punto de vista audiovisual. Si vemos, cierto, aquí en el detalle, ya encontramos algún aporte más en términos de asesoría estratégica, cierto, aquí en Chile y en España principalmente, en Argentina, ejecución de campañas, cierto, bastante también parejo, pero claramente las que son más relevantes el diseño y la realización de piezas audiovisuales. La pregunta que tenemos aquí es: ¿a través de qué medio interno se informan los colaboradores de tu organización? Y si vemos, y se condice con la mayor cantidad de tarea que tiene el área, es el mailing. En primer lugar, bastante, cierto, parejo, bastante alto. Donde nos baja un poco es en España, pero tenemos un total, cierto, de 89.7.
seguido aún por la intranet, y en tercer lugar ya comienza las reuniones de área, es decir, la comunicación cara a cara, con un 56.7, que igual baja en relación al mailing, que sigue siendo, ¿cierto?, el más relevante. Después aparece WhatsApp, aparece newsletter, ¿cierto?, o boletín digital, y en el caso de Chile destaca que el rol de la jefatura está bastante alto con un 69.4%, debo decir que es un aumento que hemos visto, una evolución bastante positiva en cómo los líderes están asumiendo este rol de ser comunicadores internos de la organización. También les preguntamos qué red social interna estaban utilizando en términos de comunicación digital, que vimos un tremendo aceleramiento en este sentido, ¿cierto?, en el año 2020. Y tenemos que el número mayor, un 16.4% de las organizaciones, señalan trabajar con Workplace, pero la mayor penetración, si vemos a nivel de países, está principalmente en Perú, ¿ya? Después aparece Yammer y después aparece Facebook, ¿cierto? Que igual es el dueño de Workplace, pero este Facebook sería el Facebook tradicional utilizado dentro de la organización. Y después ya mucho más bajo Instagram en el caso de Chile. Y aquí, en el caso de Chile, vemos que hubo una disminución bastante alta en aquellos que estaban utilizando Workplace el año pasado. Teníamos un 31% que el año pasado dijo que estaba utilizando esta red social, y este año bajó notoriamente, es una variación bastante alta. Si uno piensa en por qué podría haber bajado este uso, tenemos que pensar que Workplace es una red social paga, ¿cierto? Que tiene un costo por usuario conectado, y si nos bajaron presupuesto durante el 2020, que no es extraño, puede que haya habido un impacto en términos de cuál es la red social que tengo que utilizar, y a lo mejor tuve que buscar otras alternativas más bajas o incluso gratuitas. Vamos a ver las tendencias en comunicación interna. Cuando les preguntamos qué tendencia están utilizando, aparece en primer lugar la comunicación digital y colaborativa. Claramente fue un desafío para el año pasado y aumentó. Team Briefing, que es la comunicación en cascada del líder, mucho más alto en Perú y en el caso de Chile. Endomarketing, ¿cierto? Las campañas de comunicación interna también muy alta con un 37%, y después ya más bajo, facilitadores internos, brand experience y storytelling, que mucho más usado en el caso de España y México. También quisimos abordar sobre cuáles eran los temas que tenía previsto trabajar el área en este año 2021. Y nos apareció nuevamente la cultura interna, la estrategia y la gestión de cambio, que claramente se condice con todos los procesos de cambio que estamos viviendo en las organizaciones. Si lo vemos en diferencias por países, tenemos nuevamente una alta valoración del tema, muy parejo el tema de la cultura interna, y ya después empieza a bajar un poco la estrategia y la gestión de cambios, centrado principalmente aquí en Argentina y en Chile, ¿ya? Propósito de la compañía muy alto en Colombia, y tema de compromiso muy alto en España. También quisimos abordar si las organizaciones tenían definido su propósito. Y si vemos, en general el 89% nos dijo que sí, que tenían un propósito, donde vemos que la organización, o sea, el país que está un poco más bajo es Argentina, que también se puede condecir por estas empresas con menos cantidad de trabajadores, ¿cierto? Empresas más pequeñas que a lo mejor no la tienen definida. Y les preguntamos si de tener este propósito, cómo sentían que estaba compartido o comunicado con los colaboradores. Y aquí bajamos un poco, ¿cierto? Bajamos que un 72% cree que sí está bien compartido, y aquí tenemos también nuevamente más baja la respuesta en Argentina, que se puede condecir con lo mismo de estas organizaciones más pequeñas que participaron. En términos de análisis de la comunicación, preguntamos quiénes emiten los mensajes internos
En el caso de Perú vimos un aumento notorio en los mensajes emitidos por el área de recursos humanos. El año pasado fue un 38% y este año subimos a un 67%. Nuevamente está la tendencia de que el área de comunicación interna esté alojado en recursos humanos, pero también tenemos que pensar que durante el 2020 la comunicación de contención y cuidado, ¿cierto?, en relación con el COVID-19 fue muy alto y también estuvo más centrado en recursos humanos. Aquí alguna diferenciación, ¿cierto?, donde vemos que en México baja recursos humanos. Claramente habíamos visto que en México había una diferencia, ¿cierto?, donde estaba incorporado el área de comunicación interna, y para ellos la gerencia que más emite mensajes internos es la gerencia de marketing. Ahí tenemos una diferencia, y en el caso de Argentina, los líderes de primera línea. ¿Cómo valorías el rol de los líderes en la comunicación interna? Y aquí diríamos que hemos ido mejorando, ¿cierto? En una percepción, todavía no superamos el 50% de aprobación, pero por lo menos decimos que siempre está muy involucrado y es vocero de los temas principales. Aquí tenemos en España un 48%, México un 40%, 39% en Chile, 46% en Argentina. En Colombia nos baja un poco, y de hecho en Colombia nos señalan que principalmente solo se involucran en temas puntuales, pero les falta preparación. Así que tenemos todavía una gran tarea con el desarrollo de estas habilidades de líderes para comunicar. Quisimos abordar también la medición, el uso de métricas en las áreas de comunicación interna, y aquí tenemos que relativamente la mitad de los participantes nos dijeron que sí tenían la posibilidad de medir, ¿ya? Es bastante parejo, aquí un poquito más al debe, ¿cierto?, en Chile, pero en general bastante alrededor del 50%. ¿Cómo miden? Y aquí nos aparece en primer lugar la encuesta, lo más bajo en Argentina, pero en general en los otros países bastante alto, un general del 72,6%, diagnóstico de comunicación interna, y ya después nos bajan, ¿cierto?, o plataformas de envío de mailings, o Google Analytics o Analytics de redes sociales, que va bajando ya un poco la utilización de este tipo de data. Les quisimos preguntar también si estaban utilizando retorno sobre la inversión, es decir, si podíamos medir si nuestro impacto desde la comunicación interna de la organización tenía un retorno sobre aquello que invertíamos. Y en el caso, como vemos en México, el 100% dijo que no, y donde está más desarrollada la utilización de ROI, nos aparece España, después viene Argentina y después Chile. Y por último, que hicimos, como hace ya como 4 versiones atrás, incorporamos esto de las condiciones laborales de los comunicadores, que creo que es bien relevante saber cómo estamos, ¿cierto?, dentro de nuestras organizaciones, si estamos contentos, si estamos con contrato indefinido. Les preguntamos primero si eres profesional de las áreas de comunicación, ¿cierto? No todos tenían área, así que tenemos que ver cuáles son realmente quienes trabajan en un área específicamente. Tenemos un 79,2% en la región que nos dijo que sí, y a ellos les preguntamos, ¿cierto?, ¿en qué situación laboral te encuentras? Y aquí hubo una baja en la cantidad de trabajadores de las áreas de comunicación interna, en el caso de Perú, que estaban contratados con contrato indefinido. De un 66% bajó a un 58%, y nuevamente puede haber impactado la situación de crisis. Y por otro lado, también en el caso de Perú, que tenemos data del año pasado, pasó de un 4% a un 12% la cantidad de trabajadores que están con contratos o con sistemas de pago a honorarios. Así que también interesante ver cómo nos afectó como comunicadores internos esta situación de crisis. Y aquí la visión general, ¿cierto? Donde tenemos más contratos indefinidos, está Chile en primer lugar, y después tenemos bastante parejo México y España, ¿no? Y el total general tenemos un 68,4% de personas que están con su contrato indefinido.
En términos de salarios, ¿cierto? Los preguntamos en dólares, porque obviamente teníamos una dispersión de países. Donde encontramos el salario más bajo, y tiene que ver también por la situación económica y el tema del tipo de cambio seguramente, y por el tamaño de las empresas que participaron, es en el caso de Argentina, y donde encontramos los salarios, diría yo, más altos, está en el caso de España, ¿cierto? Y también un poco en el caso de México, un poco está mucho más centrado entre 700 y 1.120 dólares, como vemos. Así que, y en el caso de Chile, tenemos también un tema entre 1.400 y 2.100 dólares como promedio, y de 2.800 dólares hacia arriba un 25%, que está bastante cercano a la situación de España, que tiene un 30% en este segmento. Le preguntamos cómo se encontraba en relación con su condición laboral a estos comunicadores que participaron. El 27,9% dijo que estaban medianamente satisfechos y el 24% totalmente satisfechos, ¿cierto? Igual hay un número de un 51% que se encuentra, 51-52% que se encuentra cómodo con sus condiciones laborales. Y aquí vemos la diferencia en el caso de los países. Recordad, nosotros usamos la escala de 1 a 7, que es una escala mucho más reconocida en Chile, pero igual que nos da un rango en general en los países. En el caso de Chile estamos con una valoración más positiva, igualmente en el caso de España, que también veíamos que los rangos salariales eran un poco más altos. ¿Cuánto tiempo te proyectas en la organización? Aquí un 30% nos dijo que 1 a 2 años más. También tenemos que pensar que vimos que había una gran cantidad de millennials, ¿cierto? En los trabajadores del mundo de las comunicaciones internas que participaron, y eso también nos condice que la proyección de muchos años no es tan alta, y un 24% nos dijo que ya estaba buscando un nuevo empleo. Esos son los resultados. Corrí, me pasé en 3 minutos, pero creo que anduvimos bien. Obviamente hay más hallazgos que esta presentación, y vamos a compartir con todos ustedes este análisis completo, ¿cierto? Con las conclusiones y todo lo que encontramos en este estudio, que, como les digo, por primera vez lo hicimos a nivel iberoamericano gracias a la red Continente CI y la colaboración de apoyo comunicación desde Perú. Ahora quiero dejar con ustedes a Cristina Salvador desde España, desde Voz, que va a invitar, ¿cierto?, un panel de lujo que tenemos para comentar estos resultados desde la experiencia de 3 empresas muy reconocidas. Así que, Cristina. Gracias, Susana. Un placer escucharte y un placer estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Es un orgullo estar presentando esta red iberoamericana de comunicación interna, Continente CI, que hemos impulsado con máximo cariño y apoyo. Muy agradecida a todos los que nos estáis siguiendo en la sesión de hoy, y que espero que nos sigáis en muchas otras actividades que haremos a partir de ahora y que seguro que podremos co-crear de manera conjunta. Un saludo inmenso a todos los que nos seguís y todas las que nos seguís desde México, desde Costa Rica, Argentina, Chile, Perú, España, República Dominicana y seguro que muchos lugares más. Esos son los que pusisteis en el chat. Y ahora, tras este exhaustivo análisis de resultados de la encuesta de comunicación interna iberoamericana que os ha ofrecido también Susana, es el momento de compartir cómo se materializan estos datos en la vida de las empresas, cómo los viven, cuáles son los principales aprendizajes en un contexto de grandes cambios y, finalmente, cuáles son sus retos para este año 2021. De todo ello hablaremos con 3 grandísimos ponentes a quienes invito ya a que abran sus cámaras, y por tanto voy a pasar a presentar a Valeria Badi, a Kilian Wask y a Juliana Posada. Empiezo presentando a Valeria. Valeria Badi es gerente corporativo de comunicación institucional y servicios de marketing en Grupo Arcor a nivel global. De formación es licenciada en psicología y en periodismo y máster en gestión de la comunicación en organizaciones, y tiene también una maestría en recursos humanos.
Es presidente del Círculo de DIRCOMS de Argentina y profesora de maestrías en Comunicación y Marketing en la Universidad de San Andrés, en Argentina, y en la Universidad de las Américas, en Ecuador. Tiene 45 años y hace 23 que trabaja en corporaciones. Su trayectoria en comunicación interna empezó cuando tenía 24 años y trabajaba en Edenor, una empresa distribuidora de energía eléctrica en Argentina. Allí tenía a cargo el área de reclutamiento y le dieron pronto la responsabilidad de desarrollar el área de comunicación interna. Nos comenta que no sabía lo que significaba el área, pero que le atrajo el desafío de crear un área nueva. Aprendió, investigó, hizo benchmark con otras empresas y a los 6 meses ya tenía un plan de comunicación interna realizado con canales objetivos y mensajes clave. Años más tarde, cuando ingresó a Arcor, también tuvo que desarrollar el área de comunicación interna, clima y cultura. En ambos casos nos cuenta lo que más le gustó fue la experiencia de desarrollar un área desde cero. Gracias, Valeria, por acompañarnos hoy. Un placer. Gracias, Cristina, por la introducción. Muchas gracias a todos por estar ahí y gracias por la invitación a este foro iberoamericano. La verdad que es un placer y un honor estar aquí. Gracias, Valeria. Os presento ahora a Kilian Wask. Kilian es periodista y lleva más de 10 años gestionando la comunicación interna en diferentes sectores. Hoy ocupa la posición de Change Communications en Bayer España, que compagina con la de Business Partner de comunicación para el área de Pharmaceuticals. Se incorporó al mundo de la comunicación interna desde los medios de comunicación y lo hizo para gestionar la reestructuración de una fábrica de automóviles con más de 4.000 empleados. Así que se puede decir que empezó la casa por el tejado, nos dice Kilian. Gracias, Kilian, por estar hoy aquí. Un placer. Ese mute Un es la placer, frase del año, ¿eh? Y tanto, y tanto. Decía que es un placer para mí también compartir este espacio de conocimiento y de reflexión y del que todos vamos a aprender mucho, espero. Seguro. Y ya la tercera panelista de hoy, Juliana Posada, que con solo 27 años lidera ya el área de comunicaciones internas para América Latina entera en Oracle. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana en Colombia. Tiene estudios en semiología, neuropsicología y antropología psicoanalítica. En la universidad siempre decía que no quería trabajar en las compañías y por eso escribió un libro como tesis. Ingresó en varios medios de comunicación en Colombia y llegó al mundo corporativo por medio del área de ventas en tecnología. Poco a poco fue creando el área que hoy existe en Oracle y se está consolidando como un área estratégica que, además de prestar servicios en Latinoamérica, también genera campañas para Oracle a nivel global. Por una experiencia familiar, que espero que nos puedas contar, Juliana, defiende que la comunicación salva la vida de las personas y empezó a publicar en YouTube una serie de vídeos llamados Conciencia, que mezclan el impacto de la ciencia en la comunicación humana. Gracias, Juliana, por tu testimonio y un lujazo tenerte hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Pues empiezo ya a lanzaros la primera pregunta y deciros a todos los asistentes desde ya que tenéis el foro de preguntas y respuestas a vuestra disposición. Por favor, si hay preguntas, ponerlas ahí, no en el chat, sino el foro de preguntas y respuestas, para que a medida que Valeria, Juliana, Kilian nos vayan contando sus casos, sus experiencias, cómo han vivido la situación de la comunicación interna en sus organizaciones en contraste con pues todos los datos agregados de más de 500 respuestas de la encuesta. Mientras ellos nos vayan contando, Natalia de Internal irá recogiendo vuestras preguntas y luego haremos, digamos, un chat lo más ameno y participativo posible con todo lo que os preocupe, os interese especialmente. Por tanto, ese espacio queda abierto desde ya para vosotros y vosotras. De hecho, ya hay una pregunta a la que atenderemos sobre Instagram y empezamos con los casos concretos. La primera pregunta que hago a los tres ponentes, y empiezo por Valeria, es que cada uno de ellos nos cuente su caso particular, cómo gestiona la comunicación interna, cuáles han sido los aprendizajes recientes más destacados y, por ejemplo, en el caso de Valeria, también interesante que nos cuente sobre una Redcom, que nos parece apasionante, interesantísima y que seguro que será un excelente caso de éxito y que a lo mejor al final incluso nos puedes poner un vídeo, comentabas, para ver la maravilla que habéis hecho. Adelante, Valeria. Bueno, para hacer una introducción de Grupo Arcor, que probablemente muchos conocen, pero otros quizás menos. Grupo Arcor es una empresa, es la principal empresa de alimentos
de Argentina y una de las empresas líderes en alimentos de Latinoamérica. Tiene más de 40 plantas industriales, más de 20.000 empleados, distribuidos principalmente en Latinoamérica. También hay oficinas en Europa, de hecho en España, en Barcelona. En África estamos ahora terminando una planta en Angola y en China. Y en Estados Unidos también. Entonces, bueno, creo que uno de los grandes desafíos en una empresa con mucha distribución geográfica es cómo hacer la comunicación interna para que le llegue a todos cuando sabemos que las estructuras de comunicación interna son pequeñas. Recuerdo recién cuando veíamos los números de las estructuras, ninguna compañía tiene una gran estructura en cantidad de personas en comunicación interna. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos que abordamos cuando desarrollé el área y que el año pasado con la pandemia creo que fue fundamental es tener una red de referentes de comunicación interna, ¿sí? Nosotros somos a nivel estructura, y acá hago un paréntesis, en la encuesta se hablaba principalmente que las áreas de comunicación interna están dentro de recursos humanos. En nuestro caso, cuando yo ingresé a Arcor, estaba en recursos humanos con clima y cultura y talento, y después hubo un cambio en la estructura, yo pasé a tener la responsabilidad de comunicación interna y externa, y servicios de marketing, entonces comunicación interna salió de recursos humanos, o sea que hoy no estamos dentro de recursos humanos, pero esta red de referentes de la que nos valemos para poder gestionar la comunicación en tantos lugares, en tantas locaciones, es de analistas de recursos humanos que tienen el doble rol, un rol de gestión de recursos humanos de la planta o de la oficina donde están, y también de ser los corresponsales de comunicación interna en cada lugar, que son de alguna forma quienes nos traen contenido y al mismo tiempo quienes son nuestros brazos ejecutores en cada una de las localizaciones. Entonces, eso creo que es fundamental, por lo menos desde nuestro modelo de comunicación, y creo que funciona muy bien tratar de encontrar personas en la organización que les guste la comunicación, que les interese, que sean sensibles a lo que sucede localmente en cada lugar, para complementar el rol quizás más experto de comunicación. Y lo que fuimos haciendo en estos años es formar a estos corresponsales de comunicación con herramientas, ya sea justamente de redacción, o sea, cuestiones muy básicas, hasta cuestiones de cómo generar entrevistas, cómo filmar, cómo sacar buenas fotos, ¿sí? A medida que van avanzando las plataformas de comunicación, los fuimos formando para que ellos también tengan estas habilidades. Y un minuto hablando de Redcom. Redcom es esta nueva red de comunicación y de canales que lanzamos en Arcor el año pasado, donde con la pandemia, creo que la pandemia nos ayudó a acelerar cambios que ya queríamos hacer, que tenían que ver con la digitalización de las comunicaciones internas, y bueno, y la pandemia fue el momento en el que nadie se nos pudo oponer de que había que hacerlo. Entonces, bueno, una de las herramientas principales fue una app, que hoy todos los colaboradores, o sea, es voluntaria, pero prácticamente todos la tienen descargada en su celular, donde es un canal de comunicación que funciona sobre todo para todo, ¿no? Pero en un momento de pandemia donde había gente que no estaba yendo a las oficinas, personas, operarios que no tienen computadora, entonces la forma de estar vinculado con ellos se transformó en esta app, y de llegar a las familias. Entonces, bueno, ese fue uno de los lanzamientos, creo que más revolucionarios dentro de la comunicación interna de Arcor que lanzamos el año pasado. Así que, bueno, creo que el año pasado fue un año muy difícil, sigue siendo el tema de la pandemia, y que la comunicación tiene un rol fundamental en, digamos, tratar de bajar la incertidumbre, en dar lineamientos, en contener a la gente. Entonces, la comunicación interna, sin dudas, el año pasado ganó mucha relevancia. Nosotros hicimos un relevamiento y habíamos generado en el año pasado más de 1000 piezas de comunicación, ¿sí? O sea, es una locura, pero bueno, tiene que ver con esta necesidad humana de estar conectados, de estar cerca, de contener, sobre todo en momentos tan complejos. Así que bueno, no quiero robar más tiempo. Cristina, después sigo con Buenísimo, Valeria, y totalmente de acuerdo que la labor ingente que se hizo el año pasado fue una de las claves, ¿no?, del sostén emocional de los equipos en las organizaciones, y ahí el core, ¿no?, de la comunicación interna fue esencial. Kilian justamente trabaja, ¿no?, para acompañar la transformación cultural, y estamos inmersos en todas las organizaciones en transformación cultural, pero además la pandemia vino a acrecentar, ¿no? También nos comentaba Valeria, no solo en sostén emocional, sino en la disrupción, ¿no?, y en la aceleración de las tecnologías y de cómo nos relacionamos con los diferentes empleados, incluso con aquellos
que no tienen acceso, ¿no?, a un ordenador en su puesto de trabajo habitual. ¿Cómo vosotros desde la comunicación interna acompañáis esa transformación cultural y qué importancia le das al liderazgo y a la métrica? Muy bien, muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Efectivamente, nosotros en Valle desde hace algunos años a nivel internacional estamos en un proceso de transformación muy importante, ¿no? Hemos vendido partes de nuestro negocio, hemos adquirido nuevos negocios que nos han permitido tener una presencia más grande en algunas áreas de negocio a las que hasta ahora quizá no teníamos tanta presencia, y eso ha hecho que ese cambio cultural sea más que necesario, tanto, como decía, a nivel global como a nivel local, ¿no? Y para ello la comunicación interna juega un papel fundamental, porque desde la comunicación interna lo que intentamos a menudo es construir la cultura de la transformación, es decir, que nuestros empleados sean conscientes de que la transformación no es un destino, sino que es un camino, ¿no? Y que todos nosotros, a la hora de crecer profesionalmente dentro de una organización, debemos hacerlo también alineada con los valores y con las aspiraciones que esa corporación tiene en el medio y largo plazo, ¿no? Para ello hemos trabajado una misión muy fuerte y una misión muy importante a nivel internacional. Nuestra aspiración es salud y alimentación para todos, no es un mensaje corto, conciso y que yo creo que cala muy bien entre nuestros empleados, y todo esto va acompañado con una serie de valores que lo fundamentan y que lo ejemplifican muy bien para que se pueda entender, ¿no? Entonces, a nivel local, lo que intentamos también es conectar esa transformación internacional con la transformación local, ¿no? Porque a veces cuando en las corporaciones grandes se habla de, oye, es que han lanzado esta iniciativa a nivel internacional, ¿no? Los empleados de las filiales se pueden sentir desconectados con esa realidad y a menudo la sienten alejada, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cierto que a nivel global necesitamos transformar, pero a nivel local también tenemos unos retos que requieren de nuestra transformación. Y ahí estamos acompañando con un plan estratégico de transformación, con una serie de pilares que estamos intentando compartir entre toda la organización, y ahí el liderazgo es fundamental, ¿no? Y nuestro CEO tiene una frase que a mí me encanta y que yo intento utilizar tan a menudo como puedo, que es la de las experiencias traumáticas positivas, ¿no? Y ahí hemos intentado lanzar un proyecto en el que estamos intentando traumatizar a nuestros empleados con experiencias positivas, involucrándolos en proyectos concretos que tienen que ver con el negocio, que tienen que ver con la organización, que tienen que ver con su día a día, pero desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Y yo creo que el hecho de conectar esa transformación con las cosas sobre las que ellos están haciendo en su día a día permite que no solo el cambio sea visible, sino que tenga un sentido, que a veces caemos en la tentación de pedir a los empleados que cambien, pero no les explicamos para qué ni qué beneficio van a tener con ese cambio, ¿no? Y el hecho de tangibilizar ese cambio es fundamental. Y para que todo eso tenga sentido y para que todo eso tenga un valor, hay que medirlo, ¿no? Y la medición en comunicación interna es un reto, y me gustará escuchar las reflexiones del resto de panelistas y de la audiencia, si es posible, pero yo creo que las nuevas tecnologías nos están permitiendo hacer un análisis cuantitativo mejor de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Que nos focalizábamos mucho en el apartado cualitativo, los focus group, las encuestas más abiertas. Ahora tenemos intranets, tenemos redes sociales corporativas, tenemos sistemas de vídeo internos, y todo eso nos da unos resultados súper buenos, ¿no? Nosotros en pandemia hemos hecho town hall meetings, que nosotros en España somos alrededor de 2.400 empleados, town hall meetings con 1.200 empleados conectados, ¿no? Teniendo en cuenta de que tenemos plantas de producción y que hay empleados que no tienen dispositivos conectados a internet, es un éxito, y yo creo que eso pone en evidencia la relevancia de la comunicación interna y cuán los empleados están ansiosos de conocer de nuestra organización, sobre todo en temas, en momentos tan volátiles como los actuales. Totalmente. Y Juliana, ¿cómo es diseñar y liderar la comunicación interna de una organización como Oracle, ¿no?, que tiene 6.000 empleados? Además es tecnológica e innovadora, con lo cual seguro que el nivel de exigencia es más alto de lo que se espera, ¿no?, a nivel de canales y de innovación en la propia comunicación interna, y además en un continente tan amplio y tan diverso como América Latina. ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos.
Bueno, pues acá yo retomo un tema que acaba de decir Kilian y es el tema de las experiencias traumáticas positivas. Obviamente, liderar una compañía como Oracle con 6.000 empleados, Oracle es una compañía multinacional de tecnología que trabaja en aplicaciones, infraestructura, o sea, es enorme, ¿no? A nivel en el mundo. Y creo que yo viví una experiencia traumática positiva en mi vida que me dio las herramientas necesarias para hoy liderar una compañía como Oracle. Y se las comparto, que fue la que me preguntaste al principio de la sesión. Yo defiendo que la comunicación salva la vida de las personas y no solamente de las personas, sino de las compañías, las dinámicas estratégicas de las compañías, porque yo viví una experiencia personal con mi hermano. Mi hermano sufrió hace más o menos 4 años una depresión muy profunda y desarrolló una condición médica que se llama mutismo selectivo. El mutismo selectivo hace que tú selecciones las personas con las que quieres hablar. Para una persona que es depresiva y tiene un montón de temas, pues es una condición muy fuerte. Y él me utilizó a mí como su único vehículo de comunicación. Entonces ahí yo tuve que aprender antropología, semiología, neurología, psicología, para poder trabajar con él y sacarlo de ese estado. Y ese día, hoy, mi hermano está mucho mejor que yo, él es cineasta, hizo una película sobre su experiencia, afortunadamente todo salió muy bien después de eso, pero esa experiencia traumática positiva que mencionaba Kilian me ha permitido hoy liderar una organización entendiendo que la comunicación tiene un componente humano supremamente importante y mucho más en una compañía como Oracle, que es una compañía de tecnología. Entonces, nosotros en Oracle buscamos utilizar la tecnología como un aliado de la comunicación, buscando la humanización de las personas dentro del área de comunicación interna. Entonces, esa es una de las experiencias que yo quisiera compartir. La segunda experiencia que creo que también me ha enseñado a trabajar en Oracle y liderar una empresa tan innovadora es que tú todo el tiempo tienes que tener activa tu creatividad y la curiosidad, porque la tecnología y la industria va muy rápido. Entonces, nosotros tenemos actualizaciones de nuevos productos todo el tiempo. Si ustedes dejan su celular una noche, van a ver que sale, tu celular se actualizó tantas veces, actualizaron las aplicaciones. Esa actualización constante es el ritmo en el que vivimos particularmente en Oracle, que es un ritmo absolutamente veloz, en donde la innovación de un día es diferente a la del otro. Entonces, en comunicación interna, esa exploración de nuevos formatos, la intención de utilizar a la tecnología para que la gente se comunique de forma diferente, también ha sido parte de mi experiencia liderando en Oracle. Y creo que la más importante es una experiencia de visión estratégica. Es decir, es entender que una compañía de tecnología innovadora, si tú no conectas la estrategia de la compañía con los intereses de las personas y a su vez al servicio de la sociedad, o sea, de la transformación de la sociedad, que es lo que quiere la tecnología, pues eso no conecta, ¿no? Entonces, esa conexión estratégica es súper importante. Y un último punto que me gustaría añadir es el tema de la autoconciencia del área de comunicaciones. Es decir, que las compañías en el mundo deben aprender que el rol del comunicador es un rol tan estratégico como el de escuchar, como el de seguir aprendiendo y el de tener una multidisciplinariedad. Entonces, esa es mi respuesta para el tema de cómo es liderar una compañía tan diversa, tan multicultural y tan innovadora. Esos son como los retos del día a día. Bueno, escucharte, Juliana, es realmente un enchufe de energía, es apasionante. Te agradezco además muchísimo que nos hayas compartido tu maravillosa historia y ya nos contarás por el chat cuál es la peli de tu hermano, que queremos verla, ¿eh? Porque seguro que será un testimonio de vida impresionante. Mi segunda pregunta para los tres era retos de futuro. Tras un año pandémico y tras este shock, ¿no?, que nos ha revolucionado y además nos ha puesto realmente, como decíais los tres muy bien, en el core de las organizaciones, lo que antes se podía considerar soft, ¿no?, y comunicación interna es el soft de lo soft, ¿no?, pues ahora se considera esencial, es decir, nuclear, esencial, y hemos pasado a valorar esa economía y esa gestión de los cuidados. Por tanto, no podemos ser autocomplacientes. Se ha hecho un grandísimo trabajo durante todo este año pandémico, pero queda mucho por hacer y también debemos evitar patrones. Seguramente en el inicio de la crisis se ha informado muchísimo. Valeria nos habla de estos 1000 productos de comunicación en un año, que son prácticamente 3 al día. Sin embargo, seguramente ahora hay más necesidad de priorización, de apuesta y propuesta de valor renovada, etc. ¿Cuáles para vosotros serían esos retos principales del 2021? Empezamos con Valeria, cuéntanos.
justo hablaban, bueno, Kilian y Juliana del tema del propósito, ¿no? Y de esta mirada estratégica. Hablo puntualmente en el caso de Arcor. Yo creo que el año pasado fue el año en el que nos abocamos a la urgencia. Es como cuando uno está en una situación de trauma y tiene que atacar el trauma con la urgencia, ¿no? Y yo creo que este es el año en el que uno puede empezar a reflexionar, a aprender de lo que sucedió, qué deja y digamos, qué continúa y qué no. Y en el caso particular de Arcor, este es el año del 70 aniversario de la compañía y justamente estamos relanzando nuestro propósito, nuestra mirada a futuro, justamente bajo un mensaje que es 70 años mirando el futuro. Entonces, el gran trabajo que este año vamos a hacer va a tener que ver con contar y trabajar lo que hemos vivido en nuestro pasado de muchos años, nuestro pasado reciente, como es el año traumático, que incluso tenemos que darnos cuenta que seguimos viviendo una situación de trauma, o sea, no es que esto ha quedado en el pasado, pero sí entendemos que la mirada a futuro es eso, aquello a lo que nos mantiene unidos, vivos y con ganas de seguir adelante. Entonces, este es el año en el que vamos a estar trabajando internamente desde la compañía en general y desde comunicación en particular, en todo el trabajo de propósito. Fue un trabajo que hicimos internamente entre, no digo todos los 20.000 colaboradores, pero muchos referentes de la compañía, de los negocios, de distintas áreas, y vamos a estar bajando esto y conectando con lo que queremos, que es cuál es la mirada a futuro de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, la empresa puede tener una mirada a futuro, tenemos que ver cómo conecta cada uno de nosotros con esa mirada a futuro, pero también queremos instar a que todos piensen en su futuro a nivel humano, personal, y no solamente de la compañía, ¿no? Porque la verdad es que no creemos que no hay que perder esa individualidad de cada uno, por más que formemos parte de una organización. Y desde ya trabajar el tema de los valores. Creo que los valores, ese tronco que tiene que ser común entre las personas, la organización y cómo nos vinculamos hacia afuera, que también vamos a estar trabajando este año. Y bueno, una reflexión que quedó respecto de la parte anterior que estábamos hablando, y me quedé pensando cuando Julián hablaba de que su empresa es una empresa que innova constantemente, y bueno, y Bayer desde otro ángulo también. Nosotros, al ser una empresa de alimentos donde el 75% de las personas trabajan en planta, ¿sí? Es una realidad diferente, ¿sí? O sea, pero ¿qué nos dimos cuenta desde la comunicación? Que muchas veces nosotros en la comunicación interna nos manejábamos con modelos distintos a los que se maneja la gente en su vida personal, ¿sí? Es como que en el mundo exterior todos estábamos mucho más habituados a la conectividad, a las comunidades, a la co-construcción, y que quizás internamente en empresas que venimos de un origen más tradicional, eso no es tan natural. Entonces nuestro rol fue un poco empujar, y ahí en empujar creo que también comunicación, cultura, tenemos ese rol incómodo de muchas veces demostrar que tenemos que acelerar procesos internamente. Así que, digo, vengo de una empresa más tradicional y quizás ese es un desafío que es distinto en otras donde quizás te empuja la innovación, y acá nosotros tenemos que ser parte de los que empujamos. Bueno, aquí lo importante es que todos empujemos porque hay que renovarse clarísimamente. Kilian, ¿cuáles serían vuestros retos principales para el 2021 en Bayer Iberia? Antes de pasar a los retos que tenemos para este año, que son muchos y seguramente compartidos con el resto de participantes de la sesión, quisiera destacar el papel de la comunicación interna durante la pandemia. Yo creo que habéis hablado muy bien de la importancia que ha tenido a la hora de acompañar a los empleados, pero a mí me da la sensación que a veces los equipos de comunicación interna no solo somos aquellos responsables de compartir información o de enviar información a los equipos, también a veces somos responsables de escuchar a la organización y transmitir lo que la organización siente a los equipos de liderazgo para que a la hora de tomar decisiones se tomen decisiones teniéndolos en cuenta, ¿no? A veces nos convertimos en aquella correa de transmisión entre los equipos y sus inquietudes y lo que la dirección o los equipos de liderazgo quieren transmitir o quieren acompañar, ¿no? Y yo creo que durante la pandemia eso ha sido súper fundamental, porque cuando tu CEO no va en un ascensor y no puede conectar con sus empleados porque no estás yendo a las oficinas, el hecho de que haya un equipo de personas que sí esté pendiente de cuál es el estado emocional del resto de compañeros y que en los comités de crisis sea capaz de transmitir ese estado emocional y
chicos, antes de tomar esta decisión, tened en cuenta esto, tened en cuenta lo otro, creo que es fundamental, ¿no? Y ahí también valoro especialmente el hecho de que las personas que están en ese comité de dirección no solo han sido sensibles a esa escucha, sino que las decisiones que hayamos tomado hayan ido en la dirección de acompañar a las personas cuando más lo necesitaban, ¿no? Y por eso me siento especialmente orgulloso. En cuanto a los retos de futuro, yo creo que retos de futuro de transformación y de cambio cultural incrementados, ¿no? El hecho de haber trabajado de forma diferente durante cerca de un año y haber aprendido habilidades de trabajo diferente hace que cuando pensemos en la vuelta, nosotros seguimos teletrabajando a día de hoy, cuando pensemos en la vuelta no pensemos en la misma vuelta o en la misma forma de volver que cuando nos fuimos, ¿no? Han surgido oportunidades tanto para mejorar el equilibrio personal y profesional de nuestros colaboradores y también para optimizar el uso de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, ahí se junta una nueva transformación, que es la de las nuevas formas de trabajo, que es, yo creo, la que nos va a tomar mayor esfuerzo o necesidad a lo largo del año que viene, porque no es fácil cambiar costumbres que llevan muchos colaboradores haciendo toda su vida, ¿no? El hecho de quizá trabajar de forma deslocalizada, el hecho de conectar con nuestros equipos de forma diferente, el hecho de tener la tecnología mucho más presente. Ayer reflexionaba conmigo mismo de ahora no me importa hacer una videollamada, ¿no? Alguien me dice, oye, hacemos una videollamada. Oye, seguro, venga, hagámoslo. Antes de la pandemia yo solo llamaba por teléfono, yo no hacía videollamadas con nadie, ¿no? No lo había hecho nunca, era cosa que salía en las películas de ciencia ficción, pero no en tu día a día. Entonces, todo ese cambio de formas de trabajar, yo creo que acompañar a las organizaciones y a los empleados a que lo acepten y que lo vean como una oportunidad, creo que es fundamental. Y Julián, en tu caso, retos de futuro, ¿hacia dónde vais? ¿Cuál es el faro? En mi caso, hay una frase de este libro que se llama El lenguaje de los líderes, que dice que uno debe comunicar el futuro para impulsar el presente. Y nosotros, o los 3 retos que yo diría que tenemos, se resumen como en las 3 grandes P. La primera P es planificar. O sea, cada vez más el área de comunicaciones necesita tener una planificación estratégica, donde, como decía Kilian, se escuchen lo que las personas sienten, necesitan, y se escucha a la organización con las necesidades de negocio puntuales que tiene. Además de esto, porque nosotros, y eso lo hemos comentado mucho con Susana, vivimos en esta realidad pandémica con una infoxicación. Entonces, hay demasiada información, hay demasiados estímulos, hay demasiadas imágenes. Tenemos que planificar para poder regular y que la comunicación sea una comunicación sana, más no un bombardeo hacia la gente. La segunda P es potenciar. Yo creo que hay un gran reto en el área de comunicación de potenciar el líder como comunicador. Particularmente nosotros en Oracle hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que el 79% de las personas, el medio principal de comunicación que tiene es su jefe. Entonces, entendimos ahí que el rol del comunicador, del líder como comunicador es clave, y por eso es importantísimo potenciarlo, enseñarle y ayudarle, y asimismo potenciar el rol de comunicaciones internas, a hacer que sigamos estudiando, multidisciplinario, y que no se quede solamente en un rol muy de ser un puente, sino que realmente esté sentado en la mesa estratégica, como decía también Kilian y Valeria, tomando las decisiones en conjunto con el equipo directivo de las compañías. Y la última P es la personalización. Yo creo que cada vez más las redes sociales, cada vez más el formato virtual nos exige capturar la atención de la gente de una manera más personal, segmentar las audiencias, enviar los mensajes adecuados a las audiencias adecuadas, sigue siendo un reto importante porque esto va obviamente necesitar una inyección de tecnología para que yo sepa cuál es el momento, a quién debo enviarle qué mensaje y cuál es mi audiencia. Cada vez más la tecnología va a ser un aliado para lograrlo. Entonces, esos son, yo creo que los 3 grandes retos que vienen para el futuro. Buenísimo, pues damos paso ya a la parte de preguntas porque queremos establecer un diálogo abierto con todas las personas que nos siguen hoy. Yo tengo un montón de preguntas guardadas para vosotros, pero voy también a priorizar sobre todo las que quieran darnos desde la audiencia. Lo que vamos a hacer es, si no hay nombre, contesta una persona, solo uno de los 3, y vamos a intentar intercalar siempre y que haya el máximo de preguntas posible. Presento a Natalia González de Internal, que nos va a ir compartiendo esas preguntas que nos han transmitido los participantes a través de preguntas y respuestas, y iros animando, que veo poquitas.
Natalia, Sí, cuéntanos. hola a todos, ¿cómo están? Tenemos varias preguntas para el panel. Esta fue una pregunta que salió mientras presentaba Susana la encuesta de por qué Instagram no está siendo usado como medio interno de las organizaciones. No sé si aquí alguno de ustedes del panel tiene la respuesta, sabe por qué podría estar ocurriendo esto, así que no sé, ahí Cris, ¿quién nos puede apoyar con esa respuesta? Perfecta. Quien quiera de los tres, ¿por qué Instagram no es tan usado como medio interno? ¿Qué le pasa a Instagram que como externo lo está absolutamente petando, pero internamente no acaba de fluir? ¿Qué pensáis? A ver, yo no tengo la respuesta, pero la verdad es que, no sé que en el caso de las otras organizaciones, pero nosotros cuando elegimos y evaluamos distintas herramientas, había una cuestión primero de seguridad informática muy crítica, en el caso, por eso digo, de mi compañía, para elegir una plataforma. Y también al ser una compañía tan grande, había también, nosotros por ejemplo en las plantas no se puede usar celular dentro de la línea, entonces, digamos, una plataforma que sea tan visual y que la gente prácticamente no la iba a poder usar, no tenía mucho sentido. Por eso digo que no sé si hay una respuesta general. Nosotros cuando evaluamos herramientas, evaluamos seguridad informática, cultura, posibilidades, digamos, que tienen que ver con el negocio en el que estamos. Pero bueno, esa es la evaluación que hicimos nosotros. No sé si es general, se puede generalizar o no. Muy bien, pues ¿queréis añadir algo muy breve, Kilian o Juliana? Es compartido. Sí, igual. Perfecto. Y además es una red seguramente que está mucho en la esfera más personal que no tanto corporativa, y a mi parecer tampoco es una red que genere mucha socialización. Lo que genera es otra cosa, ¿no? Visibilidad, ranqueo, etcétera, pero lo que es la colaboración, sociabilidad que necesitas en una organización no te lo proporciona tanto. Natalia, cuéntanos, ¿qué más nos preguntan? Y acá Ingrid López tiene una pregunta, me imagino, para Valeria. ¿A qué obedecía el cambio de reporte de CI desde recursos humanos a cómo lo tienen actualmente? A ver, en realidad fue así. La historia, yo trabajo en Arcor hace 14 años, ingresé para formar el área de comunicación interna, cultura y clima que no existía. Naturalmente eso nace desde recursos humanos porque tiene que ver con un rol central que es con las personas, y empezó en recursos humanos. Cuando la organización fue creciendo en términos de su gestión de cultura y de clima y de talento, se decidió que eso, digamos, ya ganara más relevancia en recursos humanos, pero vimos una cuestión necesaria de integrar la comunicación. Nosotros en Arcor tenemos mucha comunicación a los stakeholders, mucha comunicación con el consumidor, y veíamos como una oportunidad que la comunicación interna esté más cerca del resto de las comunicaciones. Pero sinceramente, como soy yo la misma persona que estuvo en una estructura y ahora en otra, no hay un cambio real en el sentido de que no nos hemos alejado de recursos humanos, y como les contaba antes, nuestra red de referentes es de recursos humanos. A ver, mi conclusión es que no importa tanto dónde esté, ¿sí? Pero es fundamental que el área de comunicación interna esté muy cerca de la gente, del liderazgo y de las personas. Después, a nivel estructura, creo que estamos ya yendo a un mundo de organizaciones mucho más líquidas, donde ni siquiera los roles ni las jerarquías son tan relevantes. Entonces, me parece casi anecdótico hoy saber dónde está situada el área, ¿sí? Es más importante cuáles son los socios estratégicos, cerca de quién estás, quién está en tu mesa de decisión y con quiénes te vinculas y trabajas. Super. Totalmente. Voy a intercalar algunas de las preguntas que tenía preparadas porque veo que quedan poquitas, solo 2, con lo cual os animo a que hagáis más preguntas todos los participantes y Natalia nos las pueda trasladar. Esta va para Juliana y me interesó mucho, Juliana, cuando hablabas antes de la importancia de convencer seguramente al top management de ese rol crucial de la comunicación interna hoy en día. Todavía nos falta camino. Ante una persona muy analítica, muy orientada a resultados y quizá no tan orientada a personas o a relación, ¿cómo le argumentarías el ROI de la comunicación interna hoy a ese o esa CEO
con ese perfil? ¿Cómo lo harías? De hecho, tengo una experiencia particular en Oracle que vivimos hace poco. Nosotros en Oracle tenemos la gran estrategia es cómo trabajar por el negocio, trabajar por las personas y trabajar por nuestros clientes. Y particularmente creamos una campaña que se enfoca en generar referencias de los clientes que ya nos compraron para vender nuevos productos. Y un día nos sentamos en la mesa el equipo de comunicaciones y dijimos, miren, hicimos un estudio y descubrimos que la gente, o sea, con neurólogos, que el 85% de la compra de una persona de lo que sea es inconsciente. Entonces, que es inconsciente primero y segundo que está impulsada con una característica emocional. Entonces, ese estudio que hicimos de comunicaciones internas nos permitió crear una campaña gigantesca que se llama Journey to Loyalty, en la que buscamos que nuestros vendedores, las personas que trabajan en nuestra compañía, busquen más referencias y que esas referencias nos sirvan como un vínculo emocional con los nuevos clientes para decirle, oye, mira, esto es, alguien más compró y quiero que sientas confianza, seguridad de comprar un producto como la tecnología. Entonces, trabajando en esa experiencia, en ese momento el argumento fue, esa campaña a nosotros como comunicaciones internas nos genera un ROI, porque yo puedo saber cuántas referencias tenemos después de la campaña, cuántos testimonios de clientes nuevos tenemos después de la campaña y eso cómo impulsa ventas nuevas. Cuando yo me siento sobre la mesa con los líderes y les muestro que ese pequeño estudio que nosotros hicimos, más una campaña gigantesca que se impulsa a través de la parte visual, de los mensajes, de la reiteración, tiene algún impacto, es mucho más fácil que un CEO de una empresa o que el COO, que en mi caso es mi líder, yo estoy bajo la línea del Chief de Operaciones en el área, compre mucho más fácil. Entonces yo creo que cada vez más ese retorno de inversión es un argumento clave para los equipos de comunicación buscan conectar con la estrategia y asimismo conectar con los líderes, entendiendo que la necesidad del líder está enfocada también en el negocio y en la gente. Entonces, esa es como la respuesta de esa parte. Seguro que le convenciste. Natalia, siguiente pregunta. Sí, esta pregunta era para Kilian, ¿cuáles son los KPI indicadores que utilizan o definen también dentro del área de comunicación interna de ustedes? Sí, como decía al principio, no hemos dejado de hacer encuestas de comunicación interna porque sigue siendo un elemento muy válido para recoger feedback y sobre todo para escuchar lo que los empleados quieren que la comunicación les ofrezca, ¿no? Pero como decía, hoy en día nosotros tenemos varios canales de comunicación interna, tenemos la intranet con un formato renovado que nos permite cuantificar las visitas, por ejemplo, de las noticias que colgamos, tiene un espacio para comentarios, con lo que también ahí podemos medir el engagement. Además, estamos empezando a utilizar una red social interna que ha salido en la encuesta, que es Yammer, que a pesar de que está haciendo un proceso lento de adaptación, te permite también medir pues cuál es el ratio de aceptación de los mensajes que vas compartiendo y durante este tiempo de pandemia hemos colgado muchos vídeos, ¿no? Y hemos hecho mucho contenido audiovisual, ¿no? Hay una herramienta de Microsoft que está dentro del paquete de Office 365 que se llama Stream, que es una especie de YouTube corporativo y ahí también te está dando las métricas de cuánta gente visita un vídeo, cuánta gente lo ve en qué idioma, es decir que las métricas que estamos acostumbrados a utilizar, los que también hacemos comunicación externa en el ámbito de social media para ver qué rendimiento tiene una de nuestras campañas para el público general, cada vez más se están pudiendo utilizar en comunicación interna, ¿no? Y me encantaba lo que estaba diciendo Julián antes de targetizar, ¿no? Que es una de las cosas que a nivel de comunicación externa hacemos casi a diario, ¿no? Y que con las campañas en redes sociales patrocinadas ajustamos el target, pues como digo, casi a diario, ¿no? Viendo qué creatividad tiene mayor impacto en qué público. Yo creo que es algo que al menos en Bayer nos va a costar un poco más de tiempo poder alcanzar, pero que realmente sería un lujo, ¿no? El poder identificar el contenido adecuado para la persona adecuada y en el momento adecuado, ¿no? Yo creo que ese elemento que a nivel externo estamos pudiendo utilizar y explotando muy bien, a nivel interno todavía estamos un poco lejos de ello, ¿eh? Aunque espero que llegue pronto y ojalá que Oracle traiga tecnologías que lo permitan. Seguro que sí. Tenemos una pregunta que está en el chat que nos la hace Marianela Cisternas y dice, ante los resultados como la baja de Workplace, ¿qué canal interno sugieren en este contexto de teletrabajo para mantener el sentido de pertenencia y la adhesión al propósito? ¿Quién quisiera responder a esta? ¿Qué canal interno recomendáis
en contexto teletrabajo para mantener sentido de pertenencia y adhesión a propósito? Ahí, o sea, digamos que yo quiero responder con otra pregunta también que viene en el chat, que tiene que ver que cómo implementas tú el propósito o qué estrategias en mi caso hemos utilizado. Yo siento que no necesariamente tiene que ser una red social. Siento que los temas de permanencia, propósito, tienen mucho que ver con el día a día. ¿Sí? Si tú vives el propósito de tu compañía, realmente es genuino y lo sientes en el clima, cualquier canal de comunicación es adecuado. Es decir, unos van a reforzar algunos elementos y otros van a reforzar otros. Más allá de pensar en el canal de comunicación, la invitación para quienes están aquí es invitar a pensar un poco más en el propósito en sí, o sea, en la autenticidad del propósito. Y particularmente en Oracle nosotros hicimos como un proceso en donde para cambiar nuestro propósito nos dimos cuenta primero qué tan seguros estábamos de cambiar el propósito. Si realmente no íbamos a cambiar en 2 días, porque Oracle y las empresas de tecnología cambiamos constantemente muchas cosas y eso afecta a la credibilidad. Entonces, estábamos seguros de que sí queríamos ir por ese camino. Después, que eso sí se viviera en el día a día. Tercero, entender cuánto tiempo iba a durar ese propósito. Hicimos una proyección más o menos de 5 años que íbamos a mantener el mismo propósito y de ahí no nos íbamos a mover. Además de eso, tuvimos que vender la idea al equipo de liderazgo. Y con vender la idea es decirles, miren, ustedes constantemente en su discurso del día a día, en sus reuniones de equipo, deberían hablar sobre este propósito y estos valores de compañía. Ya después de eso hicimos una gran campaña de comunicación. En nuestro caso, nosotros utilizamos Slack como red social porque nos permitió generar interactividad, nos permitió ver si las personas sentían adhesión o no al propósito, comentar, generar emojis, poner fotografías, pero también utilizamos el mail para reforzar, recordar el propósito. También hicimos webcast con más de 3,000 personas conectadas donde exclusivamente nos dedicamos a explicar el por qué y para qué del propósito. Entonces siento que sí, hablando de propósito, hay una multicanalidad, pero debe haber un factor humano que refuerce ese propósito en el rol del día a día. Si no, siento que está un poquito cojo. Totalmente. Al final, cuando hablamos de propósito y sentido de pertenencia, ¿no? El canal más adecuado es el canal humano, es decir, tus compañeros, tu superior, la alta dirección y que todo el mundo esté de manera coherente ahí. Natalia, tenemos otra pregunta. Esta Sí, seguramente es para Valeria. Tenemos varias preguntas para Valeria, más que nada profundizando un poco sobre esta app que nos contaba, ¿cierto?, de Arcor. ¿Cuáles fueron los dolores de cabeza al momento de implementarla? ¿Cómo fue la comunicación con los colaboradores? También para que se comprometieran a descargarla, ¿cierto? Y mantener la comunicación bidireccional por ahí. Bueno, la verdad que creo que tuvimos a favor la pandemia. Y esto lo digo porque, como les decía al principio, en un contexto normal tal vez hubiera sido más difícil la adhesión. Creo que la pandemia y la necesidad humana de estar conectados llevó a que todos, digamos, prácticamente la estén esperando cuando la lanzamos. De todos modos, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos con los referentes de comunicación interna en cada una de las bases para que ellos nos ayuden en la adhesión. ¿Cómo? Primero, integrando a la aplicación otras cuestiones que antes los colaboradores hacían por fuera. Por ejemplo, una cosa muy pequeña en Arcor, nosotros cada 3 meses regalamos una caja con productos de Arcor. Bueno, antes uno tenía que ir a recursos humanos, a la oficina, a pedirlo, anotarse o mandar un mail. Ahora no, solamente lo tenés que hacer a través de la app. Entonces, de alguna forma fuimos obligando a que muchos de los beneficios y muchas de las comunicaciones que a la gente le importan estén en la app, y la gente de esa forma, digamos, lográbamos mayor adhesión. También hicimos concursos, ¿sí? Acciones vinculadas a premios que tengan que ver con cuestiones locales, pero lo que tratamos de trabajar es que en esta red de referentes, cada referente sepa por dónde llegarle localmente a las personas de su base. Creemos que la comunicación interna, si no tiene esta pata local de sensibilidad, no termina de funcionar. Así que bueno, en realidad creo que el valor es que uno de información útil, información y contenido de valor para la gente, posibilidad de interacción que los colaboradores valoren, y creo que, si bien estoy absolutamente de acuerdo con la multicanalidad que mencionaba recién Juliana, y desde ya creo que no hay que enamorarse de ningún canal para forzar una implementación, me parece que hay algunas cuestiones que hay que dar solo por ese canal, ¿sí? Porque si uno
finalmente el colaborador logra tener lo mismo sin tener que hacer el esfuerzo que implica todo cambio, ¿sí? Porque todos sabemos que hay resistencia natural al cambio, a implementar nuevos hábitos, y es más, tenemos posibilidad de fracasar. Entonces yo creo que hay que forzar generando contenido exclusivo que solo uno va a encontrar en ese medio. Por lo menos ese fue nuestro recorrido. Gracias, Valeria. Estamos ya en tiempo, pero la verdad es que queda alguna pregunta que me sabría muy mal no contestar y lo voy a hacer muy rápido y también intentaremos que la respuesta sea ágil. José Pablo García pregunta, me gustaría conocer un poco sobre cómo ha sido la integración entre el área de comunicación interna y el sistema de gestión de compliance de sus respectivas compañías. ¿Han trabajado solo como apoyo a las necesidades de compliance y su comunicación o han implementado alguna gestión diferente, un programa específico o una estrategia exclusiva para el sistema de gestión de compliance en sus empresas? Gracias y saludos desde Costa Rica. Si queréis, puedo responder yo a esta pregunta, que Bayer tiene un alto compromiso con el compliance y forma parte de nuestro ADN. Desde el equipo de comunicación, evidentemente compliance no es un área que esté bajo la dirección de comunicación, pero sí que trabajamos conjuntamente y hemos lanzado campañas muy importantes conjuntamente para asegurar que nuestros equipos cumplen con las normativas vigentes, tanto dentro de la compañía como en los sectores regulados en los que operamos. Y una de las cosas que creemos que puede funcionar o que funciona muy bien es sobre todo darle al empleado canales de conexión abiertos y anónimos con los equipos de compliance a nivel internacional, de manera que si alguien tiene que comentar o denunciar alguna situación particular o de un tercero, lo puede hacer de forma anónima, asegurándose que no va a tener ninguna repercusión ni ninguna retahíla por haberlo hecho, ¿no? Yo creo que el dar ese espacio de seguridad y tranquilidad a los empleados es clave para que se sientan seguros a la hora de cumplir el compliance y hacerlo cumplir. Buenísimo. Y ya para finalizar, una pregunta muy breve para los tres, pero que no puedo dejar de hacerla, y es, viendo la explicación de Susana de la encuesta, me ha preocupado que la mitad de las personas que trabajan en comunicación interna no están del todo satisfechas, ¿no?, con su trabajo, cuando a mi parecer es el trabajo más relevante en las organizaciones hoy. Entonces, seguramente puede ser o por falta de reconocimiento o por el agotamiento, ¿no?, de tantísimo trabajo que se ha hecho este último año. ¿Qué les diríais a todas esas personas, más de 500 personas que respondieron a la encuesta y por tanto hay más de 250 que están en esta situación? ¿Cómo podemos mejorar, fortalecer, automotivarnos y reconocer esa función? Por tanto, os pediría una frase a cada uno de vosotros para dar ese bravo al trabajo ingente que se hace y ánimos a las personas que lo están haciendo para que lo hagan con la mejor motivación y compromiso que sea posible. Empezamos, si quieres, por ti, Valeria. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué responsabilidad! A ver, primero creo que uno tiene que ser muy sincero con uno, y si uno no está cómodo en un lugar, también hay que saber, y no hay que sentirse mal lo primero es reconocer, ¿no? Y si uno realmente es que el lugar no es donde uno se siente cómodo, o es que finalmente no es lo que a uno le gusta hacer. Digo, antes de decir cómo hay que motivarse, ¿no? Porque también hay que respetar, digamos, las motivaciones profundas de cada persona. Creo que suscribo que el rol que cada uno tiene es el rol que uno se construye. Y ahí, digamos, no voy a hablar de mi experiencia personal, pero creo que todos los que estamos acá, creo que Juliana, Kilian y seguramente muchos que tienen trayectoria saben que los roles no están tan fijados ni tan escritos y que uno hace mucho al rol. Entonces, si uno realmente le gusta la comunicación, creo que tiene que darle la forma que quiere, y seguramente si tienes consistencia va a lograr desplegarlo. Hay organizaciones donde es más fácil y organizaciones donde es más difícil, pero en la medida en que uno logra conectar con la necesidad de la organización, estoy segura que el camino está por construir. Pero que se atrevan, yo diría eso, que se atrevan a darle la forma al rol que cada uno de ustedes quiere. Buenísimo, que se atrevan. Kilian.
Muy breve. Yo creo que los que trabajamos en comunicación sabemos que solo existimos cuando hacemos algo mal, ¿no? Normalmente se acuerdan de comunicación interna cuando ha sucedido algo malo o cuando la comunicación no ha tenido éxito. Entonces, que no os desaniméis porque el reconocimiento no llegue. Yo creo que, como decía Valeria, hay que atreverse, hay que seguir haciendo cosas, no hay que tener miedo a equivocarse y llega un momento en que las organizaciones valoran esa aportación más allá del error. Buenísimo, Juliana. Ya, desde mi lado, yo creo que el primero es que entendamos que como comunicadores tenemos que vender a las empresas cada vez más que las personas felices traen el resultado de las compañías, no al revés, no que el resultado trae a personas felices. Comprender que nosotros tenemos parte de la responsabilidad en el área de comunicaciones para hacer que los empleados estén felices con lo que hacen dentro de la compañía nos genera como ese impulso para que nos motive nuestro trabajo, además de entender que a pesar de que muchas veces estamos en el backstage de la historia dentro de las compañías, tenemos un rol absolutamente transformador. Y creo que lo último es invitarlos a todos a seguir aprendiendo. Yo creo que la comunicación interna en este momento más que nunca tuvo que reinventarse. Entonces, a manera para que se motiven, creo que hay mucho todavía por explorar, hay mucho todavía por aprender y que no es un conocimiento que se acaba, sino que hay que estar en ese constante desarrollo. Totalmente, pues desde Continente CI yo creo que todos nos comprometemos y emplazamos a trabajar muchísimo para fomentar esa curiosidad, felicidad y reconocimiento de la función. Y acabamos ya con Eduardo Menal, que conecta su cámara y nos va a hacer a todos una dinámica interactiva de cierre. Gracias, un placer hablar con todos vosotros. Un placer, gracias. Hola, 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 hola a todos desde Barcelona, saludos. No os vayáis, que han estado viéndose unos cuantos en los últimos minutos. Dejad, esperad para el postre, no sé si es lo mejor, pero al menos será dulce. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de resumen de lo que ha pasado, casi un resumen periodístico de lo que ha pasado y me vais a ayudar a hacer el resumen si sois tan amables y participativos. Roger nos va a poner en la pantalla, que yo ahora mismo no la veo, pero ahí está. Nos va a poner en la pantalla una pregunta que os vamos a lanzar y mientras tanto yo ya iré comentando, que es una pregunta para que participemos en el Mentimeter. Si vais a la web que veis arriba de www.menti.com y ponéis ese código que hay ahí arriba, 1265613, ¿vale? Podéis contestar esta pregunta, que es ¿qué te ha sorprendido de los resultados de la encuesta? Hemos visto una encuesta con muchos datos, os habréis apuntado seguramente algunos, y vamos a ir viendo el resultado de vuestros comentarios a medida que los vayáis poniendo. Necesitamos, ahí llega uno ya primero, la bajada de Workplace. Vamos a ir dando tiempo a que entre más resultados, no voy a mencionar uno a uno, pero es interesante. Yo me he ido apuntando cosas del estudio y de lo que se ha dicho y las voy a ir comentando y las mezclaré con lo del Mentimeter, ¿no? La importancia del mailing, por ejemplo. ¿Por qué ha salido como lo primero que hace comunicación interna, ¿no? Eso a mí también me ha interesado. Se ha hablado hoy mucho de que comunicación interna tiene que ganar peso estratégico, que tenemos que tener más autoconciencia. En España hablamos del yo lo valguismo, ¿no? Yo lo valgo. Comunicación interna lo vale. Quiere decir darse esa importancia estratégica, pero es verdad que lo primero que hacemos es enviar mailings. Señores, no tanto mailing y más estrategia. ¿Por qué los mailings? Ahí está. El mailing es de lo que más ha sorprendido. A mí también, por eso me lo había apuntado yo. También me ha interesado porque somos agencia en Both People and Comms y hemos visto que el rol que la gente de comunicación interna le dais a las agencias es para hacer vídeos y para hacer pósters. Usándonos más para la estrategia y para ese rol estratégico que también se pide, ¿no? La bajada de Workplace también ha sido un tema que ha sorprendido que haya bajado, el poco uso de WhatsApp también, la disminución de redes internas, que es lo del Workplace. Alguien habla de lo del descontento de comunicación interna, que ahora hemos hablado de ello. Y ya me he perdido alguna porque he hablado demasiado como siempre. Pero bueno, gracias. Ahí está saliendo alguna más, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hacer otra pregunta, Roger. Qué grande eres, Roger. Qué seco eres, como dicen en Argentina, o qué crack, como dicen en España. Seco, perdón, en Chile. ¿Qué conclusión te llevas después de la sesión? Aquí nos gustaría que nos pusierais una frase, no tanto de lo que os ha sorprendido más, sino
el aprendizaje o la conclusión que os lleváis de la sesión, ¿no? Yo sigo comentando cosas. Otra cosa interesante, o una conclusión que me he llevado yo, lo ha comentado Valeria, es que es anecdótico si comunicación interna está en recursos humanos o en comunicación, que realmente estamos cada vez en organizaciones más líquidas y lo importante es cómo nos movemos en red dentro de la organización, ¿no? Y con los partners que tenemos. Por tanto, yo me llevo uno de los temas que me llevo es eso. Aquí, innovar es la clave, debemos ser valientes, creo que eso está muy relacionado. El rol transformador de comunicación interna, menos mailings, más transformación, porfa. Carácter estratégico de la comunicación interna, ahí estamos. Seguir probando, innovar. Segmentar el público y medir, el tema de los KPIs, que ha salido muy al final, más al final, pero ahí también está. La comunicación humana, nuestro rol estratégico, humanizar, eso lo ha dicho también Juliana y varias personas más. CI es muy importante, lo que decíamos del yolovalguismo, ¿no? La importancia de vender mejor el área de CI, saber vendernos mejor, claramente muy importante. No hay fórmulas, hay que probar y medir, la parte de la innovación, la parte de ir probando, medir, transformar, humanizar. Estas son palabras que se repiten mucho. El tema de propósito, ¿no? Ese es un tema que también me había apuntado yo. Me ha gustado una frase de Valeria que, bueno, la he convertido yo en una frase, de la urgencia al propósito, ¿vale? De la urgencia del 2020 al propósito en el 2021. Desafiar la organización, ¿vale? Fortalecer nuestra red y experiencias. El tema del ROI, que no había salido mucho, ahora vuelve a salir un poco. Por tanto, unas conclusiones muy interesantes. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Hoy he conseguido que todavía no bajara nadie desde que he empezado. Esto es maravilloso. ¿Qué palabra? Una palabra. Aquí sí, no me pongáis más de una. Una palabra creéis que resumiría la sesión de hoy. ¿Vale? Yo en el resumen también, aparte de lo que hemos dicho, me había apuntado obviamente que una cosa importante es la digitalización y el aprovechar todas esas herramientas y nuevas herramientas de digitalización. Ahí vamos a hacer una nube, vamos a ir viendo. Ahí se va a montar el pastel. Ahora aprendizaje está en el centro. Sigue aprendizaje en el centro con compromiso siguiéndole muy de cerca. ¿Vale? Hay otras cosas que hemos hablado, propósito, pero aprendizaje y compromiso están en el centro. Escuchar gana, bueno, ahí está, aprendizaje sigue siendo lo principal. Interesante, eso está bien, eso quiere decir que os ha gustado el evento. Aprendizaje interesante. Uy, se me han escapado 3 los últimos segundos. Aprendizaje, vamos a apuntar los nombres. Aprendizaje, colaboración, aprendizaje, eso también muy importante. Yo pensaba que saldría más humanización, que es una palabra que ha salido mucho, el rol de humanización en la humanización, pero veo. También curiosamente digital no sale tanto, a pesar de que es un tema que está hoy en día muy encima de la mesa, ¿no? Pero colaboración, escuchar y aprendizaje y transformación y propósito, ahí estamos. Vamos a quedarnos con esto, aprendizaje, colaboración, escuchar y transformación y propósito. Me parecen 5 palabras muy buenas y que creo que nos podemos aplicar todos en cada uno de nuestros países. Una frase, antes de entrar en la última pregunta, una frase que me ha gustado de Kilian, que no te había dicho ninguna tuya, Kilian, así te doy un poco también de prota. No pensemos en la misma vuelta, ¿no? Es decir, vamos a volver, no pensemos en la misma manera de volver, ¿no? Esto me ha gustado porque es una manera de decir, oye, vamos a volver, pero no volvamos a la rutina de antes, vamos a volver a una nueva realidad que vamos a intentar definir, ¿no? Que podemos definir aprendiendo, colaborando y escuchando, ¿no? Me sirve muy bien para esto. Y aquí resumiríamos un poco la sesión y solo me quedaría una última pregunta que no tiene que ver con la sesión, sino con lo que presentamos hoy. Roger, si pasas la próxima, que es Continente CI. Ya os han explicado que esto es la presentación de Continente CI a través de este evento y es una organización que impulsamos 3 agencias de 3 países diferentes que tienen ámbito, cada uno en su país, pero también un poquito más, pero a la que queremos invitar a participar a todo tipo de personas y organizaciones, empresas, consultorías, universidades, escuelas, estudiantes, profesionales del sector, a participar en Continente CI como una red en la que encontrar diferentes cosas. Pero nos gustaría que nos dijerais vosotros, los que estáis ahí ahora, y nos vamos a quedar con todo lo que nos digáis, qué es lo que esperáis de nosotros, ¿no? Ahí veo tendencias, por ejemplo, un par de veces, espacio de encuentro y tendencias, más tendencias. Colaboración y crecimiento de la comunicación interna, sin duda lo vais a tener, es nuestro principal objetivo. Espacios para aprender, compartir y escuchar, ahí vamos a estar. Información de datos relevantes, red de colegas,
este es definitivamente uno de los objetivos. Espacio de colaboración, colaboración, colaboración. Coincide bastante con la palabra colaboración, que salía muy grande antes, ¿eh? Y aprendizaje también salía muy grande antes. Networking, más networking, colaboración, compartir conocimiento, profesionalizar las comunicaciones internas. Bueno, en eso estamos trabajando muchos, las agencias, muchas de las personas de los que han hablado hoy, Valeria, Juliana y Kilian. Network, innovación, información. Bueno, todo esto vamos a intentar hacerlo desde la modestia. Colombia. Esto, bueno, pues sí, Colombia, también vamos a meter a Colombia dentro sin ningún problema. Además, yo tengo como sabe Juliana, gran pasión por Colombia. He trabajado mucho con Colombia y soy casi colombiano en algunas cosas. Por tanto, digamos, vamos a intentar hacer esto. O sea, la vocación de la red es una vocación, por un lado, modesta, porque somos 3 agencias que hemos montado esto muy tipo startup. No tenemos de momento una gran aspiración institucional, sino lo que queremos es crear una red muy ágil, muy dinámica, muy startupera, muy flexible, y que nos permita eso, juntar a gente y a personas y organizaciones que quieren avanzar la comunicación interna, que tienen cosas que decir y que compartir, encontrarnos de vez en cuando, virtualmente, quizá algún día físicamente, y compartir conocimiento, compartir ideas y compartir la pasión por la comunicación interna. Así que, habiendo perdido solamente 5 personas desde que he empezado, os doy las gracias a todos por participar, especialmente a Kilian, a Juliana y a Valeria. Os doy las gracias encarecidamente a todos los que habéis estado. Hemos sido unas 100 personas, 105 personas, ahora nos hemos quedado en unas 70, pero digamos que hemos aguantado muy bien. Gracias obviamente a las 3 agencias, a todos los que hemos hecho posible esto. Y gracias a todos por trabajar por la comunicación interna y por hacer que la comunicación interna sea mejor. Os invitamos a visitar nuestra web de Continente CI, apuntaros, ya os iremos informando, no esperéis ahora como grandes envíos explicándoos un montón de cosas, simplemente apuntaros y en breve recibiréis cositas y noticias nuestras de cosas que iremos haciendo. Gracias a todos, que paséis un buen día, y a los que podáis disfrutar de la Semana Santa, como decimos en España, la Pascua o Easter, pues